El poder de creer correctamente, de Joseph Prince. Parte número 5. No se enrolle en el temor. Cuando andaba haciendo la compra, cierto día con mi esposa, un hombre se acercó a mí y se presentó. Compartió conmigo que había estado escuchando mis mensajes por muchos años y que había estado asistiendo a nuestra iglesia regularmente. Derek era un exitoso hombre de negocios. Su empresa iba a paso ligero. Se estaban abriendo muchas oportunidades y todas las cifras de sus ventas tendían al alza. Pero no siempre fue así. En los primeros tiempos, el estrés de llevar una empresa nueva le consumía. Derek me dijo que durante esos días, como era su costumbre y rutina, compraba el periódico en la mañana y leía un artículo acerca de cómo alguien de su género y edad había muerto repentinamente de un ataque al corazón. No podía explicarlo, pero desde el momento en que leía el artículo del periódico, era como si el aire de su sala comenzara a agotarse y empezaba a experimentar dificultades respiratorias. El temor había comenzado a enrollarse alrededor de su corazón como una pitón. La constricción es un método documentado usado por varias especies de serpientes para matar gradualmente a su presa. Se ha realizado una investigación muy interesante sobre cómo algunas constrictoras matan a sus presas. Contrariamente a la opinión popular, la serpiente no aplasta y rompe los huesos de sus víctimas para matarlas, sino que más bien una serpiente constrictor, como una boa o una pitón, matan a su presa asfixiándola. Usa la inercia de su ataque para enrollarse alrededor del cuerpo de su víctima. Luego aprieta y aprieta hasta que su víctima ya no puede respirar más. Sin embargo, mientras estudiaban por qué algunas presas mueren más rápido que lo que aguantarían si fueran asfixiadas, algunos investigadores han lanzado la hipótesis de que la presión de la constricción produce un aumento de presión en la cavidad corporal de la presa que es mayor que lo que puede resistir el corazón, dando como resultado un paro cardíaco. Aunque la investigación de esta teoría aún está abierta, es científicamente demostrable que ciertas serpientes pueden ejercer presión suficiente como para que esto sea posible. Por ejemplo, una anaconda verde tiene una fuerza de constricción de 6 kilogramos partidos por centímetros cuadrados, lo cual equivale efectivamente a una fuerza total de 4.000 kilogramos. ¿De qué forma es relevante todo esto para nuestro estudio del poder de creer correctamente? Nuestro adversario es una vieja serpiente muy astuta. Sería para nosotros prudente entender su estrategia contra nosotros, para que, como dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Sus métodos no han cambiado, y aunque no tiene un poder verdadero, porque Jesús le ha desarmado en la cruz, véase Colosenses 2:15, sabe que puede usar los pensamientos negativos para infundir temor en nuestro corazón. Establezca su corazón en el amor de Dios. La palabra de Dios también establece una correlación directa entre el temor y las enfermedades del corazón. Al describir los acontecimientos de los últimos tiempos, Jesús dijo que el temor haría que el corazón de los hombres fallara. Sin embargo, anima a los creyentes: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Lucas 21:9. Afirmando su firme control sobre todo lo que ocurrirá en el futuro, asegurándonos por qué no hay necesidad de tener miedo. Él añade:
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Dios quiere que nuestro corazón esté en paz, que tenga descanso. Su palabra nos dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Proverbios 14:30, NTV. La paz se produce cuando nuestros corazones y mentes están anclados en su amor y no en el temor. Y solo una revelación de su perfecto amor puede echar fuera todo temor. Usaré diferentes versiones de la Biblia durante el transcurso de este libro, pero le animo enfáticamente a memorizar este versículo. Será una fuente de gran consuelo espiritual, físico y mental para usted durante toda su vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, del 18 al 19. Observe cómo la palabra de Dios dice con total rotundidad que el temor lleva castigo. Querido amigo, Dios no es su castigador, el diablo lo es. Dios no es el autor del temor, el enemigo lo es. El temor y la seguridad no pueden coexistir. ¿Realmente puede usted amar a alguien al que teme? Claro que no. El temor siempre lleva a la inseguridad. Así que Dios no quiere que usted le tema. De hecho, Jesús nos definió el temor de Dios como la adoración de Dios, no el temor que lleva implícita la idea de recibir el castigo de un Dios enojado. La verdad es que Dios quiere que usted reciba su perfecto amor, total aceptación y gracia abundante. Si ha recibido alguna enseñanza que contradiga esto, tan solo recuerde que en el amor no hay temor. Y Dios es amor. Véase 1 de Juan 4, 8, 16. El temor es la estrategia del enemigo, no de Dios. El diablo usa el temor para castigarle y manipular sus pensamientos, igual que hizo con el hombre al que yo había conocido. ¿Cómo entra el temor? Derek había estado leyendo inocentemente el periódico matutino y en un instante el temor golpeó como una pitón y ejecutó su presión sobre el corazón. Comenzó con dificultad para respirar y después el pobre hombre comenzó a experimentar todo tipo de imaginaciones malvadas. En el ojo de su mente, Derek podía verse entrando a solas en el trastero de su casa para hacerse con algunas cosas. Pero tenía imágenes mentales de él mismo haciéndose daño en el proceso, sin que nadie supiera jamás que necesitaba asistencia médica. Todos los días, Derek sentía la presión constrictora del temor atenazando su corazón. Comenzó a obsesionarse con que se haría daño y moriría hasta el punto de tener temor a ir solo a ningún sitio. No hace falta decir que entró en una espiral descendente a medida que su opresión mental empeoraba. Imágenes de sí mismo haciéndose daño se proyectaban una y otra vez en su mente como una película de terror en cámara lenta, y sufría graves crisis de ataques de ansiedad paralizantes. Cuando su dificultad para respirar aumentó, Derek fue a un hospital convencido de estar gravemente enfermo. Pero tras numerosas pruebas, el doctor le dijo: usted no tiene un problema de corazón, tiene un problema de ansiedad. Por favor, deje su cama a alguien
que realmente tenga un problema de corazón. Anteriormente, un individuo fuerte y saludable, Derek, había sucumbido bajo la presión de la constricción de la serpiente. Encienda la luz de las palabras de Dios. Afortunadamente, un voluntario que sirve como ujier los domingos en nuestra iglesia invitó a Derek a asistir a una de nuestras reuniones de grupos de cuidado. Derek compartió conmigo que el líder del grupo de cuidado le animó a leer la palabra de Dios cada mañana y orar en el Espíritu durante 30 minutos cada día mientras conducía su automóvil hasta su trabajo. Escuchaba sus mensajes una y otra vez en mi automóvil, dijo Derek mientras compartía su testimonio. En uno de sus mensajes dijo que nos enfocásemos en la palabra de Dios y no en nuestros problemas. Y eso es exactamente lo que hice. Comencé a apartarme de esos pensamientos oscuros y a permitir que la luz de las palabras de Jesús entrara en mi situación. Amigo, ¿cree usted que los pensamientos de Dios son mayores que los pensamientos del maligno? ¿Cree que su luz es mayor que cualquier oscuridad? Imagínese entrar en una sala que está en oscuridad total. Cuando usted enciende el interruptor de la luz, ¿acaso la oscuridad consume la luz? ¿O es la luz la que repele la oscuridad? Para este precioso hermano, su cambio comenzó cuando encendió la luz de la palabra de Dios y permitió que ésta brillase sobre él y su situación. Entendió que tenía miedo a estar a solas debido a su creencia irracional de que por alguna razón se lastimaría y moriría. Y comenzó a darse cuenta de que era una clara mentira del fondo del infierno. Compartió que uno de sus versículos favoritos, que le dio tanto valor como consuelo durante esa etapa oscura, fue el Señor diciéndole: «No te desampararé ni te dejaré». Hebreos 13:5. Declaraba este versículo cada vez que tenía temor y luego se decía a sí mismo: «El Señor es mi ayudador, no temeré». Hebreos 13:6. Equipado con la palabra de Dios, Derek comenzó a poner las películas mentales correctas en su mente. Cada vez que atacaba la ansiedad y cada vez que comenzaba a surgir en su mente malas imaginaciones, blandía estos versículos como un arma contra la arremetida del ataque de la serpiente. Una y otra vez proclamaba: «No te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré». Cuanto más decía eso, más comenzaba a aflojarse y debilitarse la presión de la serpiente. Se dio cuenta de que podía respirar de nuevo sin dificultad y su corazón ya no se sentía comprimido. Fortalecido por la palabra, comenzó a ver al Señor con él siempre. Comenzó a verse lleno de salud y protegido de todo mal mientras avanzaba cada día. Derek fue completamente sanado y liberado de todos sus temores cuando comenzó a reemplazar las películas mentales incorrectas que había estado reproduciendo en su mente por las correctas. ¿Qué películas mentales está usted reproduciendo en su cabeza hoy? ¿Son pensamientos de derrota y desesperación o pensamientos de victoria y favor? La fe es simplemente decir lo que Dios dice acerca de usted y ver lo que Dios ve en usted y su situación. Reemplace pensamientos negativos por los pensamientos de Dios. ¿Se acuerda de lo que compartí antes acerca de cómo se necesita un pensamiento para sanar otro pensamiento? A diferencia del mundo, que enseña que debe vaciar su mente para alcanzar la paz, la manera de Dios es llenar su mente de pensamientos nuevos, poderosos y redentores. El apóstol Pablo nos dice: «Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero,
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Filipenses 4:8, NTV. Así que no se trata tan solo de intentar eliminar malos pensamientos con su fuerza de voluntad. Se necesita un pensamiento que reemplace a otro pensamiento. Se necesita una creencia correcta que reemplace una creencia errónea. Necesita la verdad de Dios para reemplazar las mentiras del enemigo que le han mantenido atado. Querido amigo, si un pensamiento malo o negativo está alojado en su mente hoy y no es capaz de sacárselo de ahí, deje de intentarlo. Quizá está tumbado en la cama de un hospital y no puede dejar de pensar que le va a ocurrir lo peor. Está intentando no pensar eso, pero no ve fruto. Bien, déjelo. Deje de intentar borrarlo de su mente. Eso no funciona. Lo que tiene que hacer es reemplazar ese pensamiento destructivo por un pensamiento que provenga de Dios. Esa es la única manera de tratar un mal pensamiento y comenzar el proceso de sanidad. Comience a meditar en verdades como: ciertamente Jesús ha llevado mis enfermedades y dolencias. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga he sido sanado. Me proveerá de larga vida. Véase Isaías 53, del 4 al 5, y Salmos 91, 16. Ponga películas mentales de usted mismo mejorando, siendo dado de alta del hospital, divirtiéndose con sus hijos, o yéndose de vacaciones. Mantenga sus pensamientos en Jesús. Usted necesita la verdad de la palabra de Dios para arrancar una creencia errónea. Métase en la palabra y métase en los pensamientos de Él. Si ve que su mente intenta caer en pensamientos ansiosos por las cosas más pequeñas, memorice y cite este versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Siempre que me siento estresado o preocupado por algo, me aparto del ajetreo de la vida y simplemente medito en las promesas de Dios. A veces me gusta conducir a un parque tranquilo y mientras suena una música tranquila en mi automóvil, me alimento de su palabra mientras la declaro, permitiendo que penetre en mi espíritu. La palabra de Dios declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. Y le digo al Señor: sí, Señor, eres tú quien me guarda en completa paz. La paz completa viene de ti. Solo tengo que descansar en tu gracia y mantener mi mente en ti. No necesito pensar qué hacer con este desafío. Al confiar en ti y mantener mi mente en ti, tú me guiarás y dirigirás. Mi confianza no está en mi propia fuerza, sino en ti, y solo en ti, Jesús. ¿Qué consigo con eso? En vez de permitir que el estrés y la preocupación se adueñen de mí, estoy entrenando mi corazón para ver cómo ve Dios mis desafíos. Cuanto más grande sea Dios en mi corazón, más pequeños serán mis desafíos. De hecho, muchas veces, cuando me relajo y mantengo mi mente en el Señor, su paz y sabiduría comienzan a fluir en mí y el desafío que antes me preocupaba tanto se vuelve diminuto e intrascendente en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Está usted ante una circunstancia insuperable hoy? Vea lo que Dios ve y permita que su paz expulse su ansiedad. Deje que la sabiduría de Él dirija sus pensamientos. ¿Qué clase de tierra hay en su corazón? La clave para ver lo que Dios ve es basar sus creencias en su palabra segura e inconmovible.
Desgraciadamente, no todo el mundo cree en lo que dice la palabra de Dios sobre ellos. Jesús comparte esto en la parábola del sembrador. Véase Mateo 13, del 3 al 9. En esta parábola, un sembrador sembró semillas que cayeron en 4 tipos distintos de terreno. El sembrador aquí es una imagen de alguien que comparte la palabra de Dios. El terreno es una imagen de cómo el oyente recibe la palabra. Observará en esta parábola que el sembrador no controla el tipo de terreno en el que caen las semillas. Usted y yo tenemos que decidir por nosotros mismos cómo recibe nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Queremos ver lo que Dios ve? ¿O decidimos en cambio ver las cosas a nuestra manera? La parábola comienza con las semillas de la palabra de Dios que caen junto al camino. Esto significa que incluso antes de que la palabra pueda profundizar en el corazón del oyente, el enemigo la roba mediante su propia duda e incredulidad. Por ejemplo, quizá usted está leyendo este libro ahora mismo y piensa: Dios nunca podrá amarme. He cometido muchos errores vergonzosos. Nunca podré liberarme de mis adicciones. Esta es mi vida y nada puede cambiar eso. Si este es su caso, no solo quiero animarle a que esté abierto y receptivo a la sobreabundante gracia de Dios mientras lee detalladamente lo que está escrito en este libro. Abra su corazón y permita que el amor de Él le llene y le sane. Permita que restaure su fe. Dios nunca le hará daño. Él nunca le obligará a que se haga todo como Él quiere. Usted tiene que decidir si dejar que sus palabras de vida entren en su corazón, se arraiguen y le establezcan en su gracia, o permitir que sus palabras caigan junto al camino. Siga escuchando acerca de la bondad de Dios. La parábola después sigue hablando acerca del terreno pedregoso. Esto habla de los oyentes que escuchan la palabra de Dios y la reciben con alegría, pensando: vaya, Dios me perdona y acepta tal y como soy. Eso es maravilloso. Sin embargo, no tienen el fundamento de la gracia para sostener la palabra en su corazón. En el momento en que su conciencia les condena con culpabilidad, se olvidan de todo lo que han aprendido acerca del amor incondicional de Dios hacia ellos y regresan rápidamente al círculo de derrota y condenación. Por eso es tan importante seguir escuchando mensajes que estén llenos de lo que Jesús ha hecho por usted en la cruz y llenar su corazón con sus nuevas verdades del pacto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Cuando usted permite que las palabras de Jesús moren en abundancia en usted, en toda sabiduría, las semillas de su verdad, su amor y su perdón germinarán y echarán raíces en su corazón. Cuando llegue la adversidad, su creencia en Dios no será arrancada fácilmente, ni el enemigo la robará. Cuando llegue la voz de condenación, su corazón estará fortalecido con la verdad de Dios, acuartelado por su gracia y armado con la eterna sangre de Jesús. Será un creyente contra quien ningún arma forjada prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:27. La culpa y la condenación no podrán penetrar en su corazón cuando sea consciente de su justa identidad en Cristo. Cuando sean expuestas las mentiras acerca de usted a la luz de la verdad de Dios, se quedarán obsoletas y no podrán atormentar su mente.
Priorice la palabra antes que ir en pos de lo material. El siguiente terreno, el terreno de espinos, habla de las personas que oyen la palabra de Dios, pero en vez de creerla, su corazón se llena con los afanes de este mundo. Para ellos, las verdades de Dios no son prácticas. Es tan solo una jerga espiritual y están más interesados en cómo hacer más dinero y en otras cosas materiales transitorias. Como resultado, llevan un estilo de vida extremadamente estresado, preocupándose por el dinero y sin ver nunca la manifestación de buenos frutos en su vida. ¿Sabe que hay muchas personas en el mundo que tienen mucho dinero, pero en realidad son pobres cuando se trata de poseer lo que realmente importa? Me gustaría decirlo de esta manera. Hay muchas personas pobres que tienen mucho dinero. Usted puede comprar pastillas para dormir con dinero, pero no puede comprar un sueño dulce. No puede comprar la paz para su mente, el perdón para su corazón y la salud para su cuerpo. No haga de los placeres de este mundo y de hacer más dinero sus únicas metas en la vida y termine viviendo en constante estrés, temor y ansiedad. La Biblia dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Jesús le ama y Él puede quitar todo espino de ansiedad en su corazón si se lo permite. Descanse en Jesús, su proveedor. Él es el pastor de su alma y en Él no hay carencia alguna. Véase Salmos 23:1. Decida ser buena tierra. La última tierra en la parábola es de lo que se trata este libro. Esta tierra habla de personas que creen en el poder de creer correctamente, personas cuyo corazón está abierto, receptivo y listo para recibir todo lo que Dios tiene para ellas. Habla de personas que están listas para permitir que su palabra eche raíces en sus vidas. Mientras lee este libro, quiero animarle a verse como una tierra buena y fértil. No deje que la preciosa palabra de Dios caiga junto al camino debido a la incredulidad. No sea el terreno pedregoso que cede fácilmente cuando llega la oposición. A su vez, tampoco permita que las promesas de Él para su vida se vean ahogadas por los afanes de este mundo. Sea una buena tierra, un corazón receptivo que está anclado en la gracia de Dios. A medida que se alimenta de su palabra y ve lo que Él ve, seguro que conseguirá su 30, 60 y 100 por 1 en todas las áreas de su vida. Capítulo 5. Véase como Dios le ve. Mi equipo recibió un correo electrónico muy alentador de Ron, uno de nuestros asociados ministeriales clave. Ron compartió que tenía un buen amigo llamado Tyler, compañero de la universidad y al que consideraba su mejor amigo. Tyler provenía de una familia cristiana, era bueno en los deportes y estaba viviendo el sueño americano. Sin embargo, después de la universidad, Tyler comenzó a salir con quien no le convenía en el trabajo y se metió en un problema serio de drogas y alcohol, lo cual a su vez le condujo a una serie de errores devastadores. En un periodo de 24 meses, Tyler había perdido todo lo que consideraba precioso en su vida. Avergonzado y miserable, Tyler abandonó la iglesia y casi abandona también la vida, a Dios y la gracia. Pero Dios, en su gracia, aún estaba acercándose a Tyler, como Ron contaba bien en su correo. Una noche, mientras corría por un parque y escuchaba un mensaje del pastor Prince, sentí que Dios me animaba a enviarle a Tyler
un mensaje de texto. Sentí que Dios quería que le preguntase a Tyler, ¿qué ve Dios cuando te mira? Así que mientras trotaba, escribí exactamente esas palabras. Después de un largo rato, recibí su respuesta con otro mensaje. Tyler dice, ¿estás en serio? Ron dice, sí. Tyler dice, bueno, estoy seguro que nada bueno. Ron dice, Jesús. Tyler dice, ¿qué quieres decir? Ron dice, quiero decir que cuando Dios te mira, ve a Jesús. 30 minutos después recibí este mensaje. Tyler dice, gracias amigo, no tienes idea de cuánto necesitaba oír eso. Bendeciría su corazón saber que el texto que Ron le envió a Tyler es el mismo mensaje que Dios quiere que usted reciba hoy. Creo que al igual que Tyler, cientos de miles de creyentes pasan por la vida creyendo que el amor de Dios hacia ellos depende de sus acciones. Muchos creen sinceramente que Dios se avergüenza de ellos por sus errores o fracasos, o bien no han oído o se les ha olvidado que Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también llevó nuestra vergüenza. En algún lugar durante el camino hemos perdido de vista que la gracia de Dios sobreabunda. Romanos 5:20. Hemos subestimado la medida de su gracia. ¿Qué es lo que realmente cree? Mi amigo Ron estaba escuchando uno de mis mensajes acerca de nuestra identidad de justicia en Cristo cuando sintió que el Señor le guiaba a enviar a su amigo Tyler esa pregunta para hacerle pensar. ¿Qué ve Dios cuando te mira? Creo que es una gran pregunta. Y si usted tuviera que responder esta pregunta sinceramente hoy, revelaría lo que realmente cree en su corazón acerca de Dios. La mayoría de las personas, cuando las cosas les van bien, creen que Dios está contento con su comportamiento y conducta. Sin embargo, creen que todo cambia cuando fallan y cometen errores. Podrían ser cosas como perder los nervios en la carretera, visitar una página web que no deben, o decir palabras hirientes a un ser querido. En el momento del error, creen que cuando Dios les mira, no ve nada bueno. Creen que está enojado y decepcionado de ellos y quiere castigarles por sus errores. ¿Qué esperanza queda en la creencia de que cuando hace las cosas bien, usted es bendecido, pero cuando falla es maldecido? Así era exactamente como funcionaba el antiguo pacto de la ley. El antiguo pacto era un sistema imperfecto. Observe cómo en el libro de Hebreos, Dios mismo encontró fallos en ese pacto y quiso reemplazarlo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Hebreos 8, del 7 al 8. ¿Ha oído acerca del nuevo pacto de la gracia? Amigo, estoy aquí para anunciarle que Dios ya ha hecho un nuevo pacto. El nuevo pacto que Él ha instituido es el pacto de la gracia que usted y yo disfrutamos hoy. Es el pacto en el cual Él declara, porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. ¡Aleluya! Dios puede ser misericordioso con todas sus injusticias y no acordarse más de sus pecados porque ya se ha efectuado el pago total por sus pecados en el cuerpo de Jesús en la cruz. Por lo tanto, cuando Dios le mira hoy, Él no le juzga, estima y mide según sus imperfecciones. Él le ve en el amado, le ve en Cristo, y Él ve la sangre que su querido Hijo Jesús derramó por usted. Cuando Dios le mira hoy, ve a Jesús. Por eso, sus pensamientos hacia usted son pensamientos de bien, perdón, bendición y favor. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz para que usted pueda vivir completamente aceptado e incondicionalmente amado por Dios. Conocer y saber esto marcará la diferencia en cómo viva su vida, sin importar lo que tenga que afrontar. Pero, Pastor Prince, yo no merezco este amor de Dios. Tiene toda la razón. Si fuera por lo que merecemos hoy, todos nosotros, yo incluido, mereceríamos ser castigados por nuestros pecados. ¿Sabe que el castigo por el pecado no es simplemente una palmada en la mano? Esto no es algo que podamos endulzar. La paga del pecado es muerte. Véase Romanos 6:23. En otras palabras, si usted y yo recibiéramos lo que merecemos, el castigo que merecemos por nuestros pecados es la muerte. E incluso así, nuestra muerte nunca podría pagar adecuadamente nuestros pecados, porque nuestra sangre no es una sangre inmaculada, sin pecado. Por eso me gusta recordar a la gente que desea ser justificada por su propia justicia, que eso sencillamente es imposible. Todos nosotros tenemos una deuda que jamás podremos pagar. La buena noticia es que Jesús llevó la sentencia de muerte por nosotros en la cruz. ¿Merecía Él ser crucificado en la cruz? ¡Claro que no! Él escogió la cruz para que su sangre inocente y sin pecado pudiera limpiarnos de todos nuestros pecados. La cruz permanece para toda la eternidad como una declaración del amor eterno de Jesús por nosotros. En la cruz, Jesús fue suspendido entre el cielo y la tierra como el sacrificio por nuestros pecados. Él llevó cada castigo que nosotros merecíamos. Él absorbió cada sanción que la ley demandaba por nuestros pecados. Tan solo crea. ¿Sabe por qué Jesús escogió la cruz? Juan 3, del 14 al 15, nos da la respuesta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue a la cruz para que todo aquel que cree en él pueda recibir el regalo de la vida eterna. Todo aquel que cree. Eso es lo único que tiene que hacer para entrar en la herencia que se compró para usted con la sangre del Hijo de Dios. Creer en Él, creer en Jesús, creer en lo que Él ha hecho por usted en la cruz, creer que todos sus pecados le han sido imputados a Él y que toda su justicia le ha sido imputada a usted, creer en el intercambio divino, creer en su amor, creer que todos sus pecados han sido llevados en la cruz
y que por medio de Jesús usted ha recibido los regalos de la justicia y la vida eterna. Hay mucho que extraer de Juan 3:15. Vuelva a leer este versículo. Dígame, ¿quién es apto para la salvación? La palabra de Dios no dice todo aquel que le obedece perfectamente. No dice todo aquel que nunca falla. Y tampoco dice todo aquel que cumple todos sus mandamientos. Simplemente dice todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tiene vida eterna. La única acción que se requiere de usted es creer. Pastor Prince, ¿cómo es posible que tan solo creer en Jesús pueda hacerme justo? Debe de haber algo más que deba hacer para ganarme y merecer el amor de Dios por mí. No lo descarté tan solo porque suena simple. Y no subestime el poder de creer correctamente. Cuando usted cree correctamente, cuando cree que es justo por medio de Jesús, terminará produciendo los frutos de justicia. El apóstol Pablo hace referencia a los frutos de justicia en Filipenses 1:11 y especifica que son por medio de Jesucristo. Cuando usted fija sus ojos en Jesús y solamente en Jesús como la fuente de su justicia y perdón, termina produciendo los frutos de justicia, santidad y carácter moral. Sin duda, la Biblia nos dice que cuando no vemos o se nos olvida que hemos sido limpiados de nuestros pecados, es cuando terminamos careciendo del dominio propio, bondad y amor fraternal. Véase 2 de Pedro 1, del 5 al 9. Puede ver cómo cuando cree correctamente, termina viviendo correctamente. Así, haga de Jesús su perdón y su amor el centro de cada área de su vida. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Y bueno, oro al Señor para que a través de este libro esté trayendo luz y revelación a nuestras vidas, destruyendo fortalezas e ideas erróneas en nuestras mentes, las cuales impiden el fluir de su gracia y de sus promesas maravillosas para nosotros. La verdad nos hace libres. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo.